Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina, Laura y Victoria, 4 matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast, un podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Hoy venimos con un tema que genera bastante inseguridad, que es el periné. Hemos cogido bastante, creo que información basada en evidencia y también con nuestras experiencias y con cómo lo hacemos en la unidad. Os queremos explicar al detalle qué es el periné, cómo funciona y por qué la mujer está preparada ese periné está preparado para que salga un bebé sin grandes destrozaños. Sin grandes cambios. Yo creo, ¿no?, que cuando nos imaginamos el periné pensamos en esa zona, ¿no?, que está entre la vagina y el ano, pero yo creo que lo que vamos a descubrir hoy es que eso va mucho más allá, ¿no?, que ahí interfieren una serie de tejidos y músculos pues que están muy relacionados con el sostén de los órganos, muy implicados, como has dicho tú, en el proceso del parto, muy importantes también en la función sexual, ¿no? Y bueno, parece un poco que va más allá, ¿no?, de ese espacio pequeñito entre la vagina y el ano. Yo siempre utilizo el símil del paracaídas al revés, ¿no? O del paraguas al revés. Al final es una especie de estructura formada por músculos que, así como un cuenco, que lo que hace es el homólogo al diafragma, que estaría arriba, y todo eso sostiene todas las vísceras, ¿no? Si pensamos en esto, entonces pensaríamos, bueno, pues al final la función del periné, la función del suelo pélvico, el periné sería como la parte más externa, ¿no? Pues es sostener todas esas vísceras, ¿no? Evidentemente que no se os caigan. Justamente siempre hacemos la misma broma, ¿no? En la preparación al parto, que justamente en el parto de lo que se trata es de que no una víscera, sino una criatura con una cabeza pues atraviese, ¿no? O sea, va un poco, podría pensar que va un poco contra natura, y efectivamente es como la excepción de esa función, ¿no? Hay un momento en la vida de una mujer, o 2, o 3, o 4, o los hijos que quiera tener, en las que todo ese suelo pélvico y ese periné que está orientado a sostener, pues se tiene que dejar atravesar. Dicho esto, yo siempre intentamos transmitir ese mensaje de fisiología, ¿no? O sea, a la naturaleza no se le ha olvidado que las mujeres tienen que parir. Entonces, hay que tener esa confianza, ¿no? Ese pensamiento positivo de que si esto está así previsto, si así ha sido durante toda la historia de la humanidad, pues será que podemos hacerlo sin grandes destrozos, ¿no? O sea, sin grandes daños, porque no podría ser, si no seríamos madres de un solo uso. Y evidentemente no es así, nos hubiéramos extinguido. Estamos diseñadas para tener muchos hijos y luego poder recuperar nuestras funciones con normalidad. Y muy importante, que creo que es perder el miedo, ¿no? O sea, si estamos hoy aquí para perder el miedo a que si hay algún desgarro, que ahora hablaremos de ellos en detalle, entender que es normal, que es fisiológico y que el cuerpo está preparado para luego curar, ¿no? Para recuperarse, para repararse, y que evidentemente no nace, o sea, de nuestra vagina no sale un bebé cada martes, ¿no? O sea, es como... afortunadamente, porque luego hay que criarlos. Es una cosa que pasa cada cierto tiempo largo y que tenemos ese, ¿no? Y que primero que es normal, que no pasa nada, que el cuerpo se recupera y que hay que perder el miedo ese. Sí, vamos a hablar hoy, aparte de otras muchas cosas, principalmente de qué recursos tenemos para preparar ese periné de cara al parto y después a lo que estás diciendo tú, a la recuperación postparto. Entonces, y también hablamos, no son técnicas que estén, o sea, hay distintas opiniones, ¿no?, respecto a si funcionan, si no funcionan, a ver cómo van. Entonces, principalmente tenemos pues cualquier tipo de ejercicio que trabaje la elasticidad tanto de la pelvis como del periné, que vamos a hacer durante nuestra rutina de ejercicio diario, ¿no?, o nuestro entrenamiento. Luego tenemos uno que tiene como, en los últimos años ha tenido como más fuerza, que es el masaje perineal, y finalmente hay un dispositivo un poco, bueno, pues que sí, ahora hablamos, ¿no? Yo creo que ese es el que va a dar ahí más lío, que es el epino. Y bueno, vamos a ir un poco desarrollándolos, ¿no? Marina es bastante fan.
Del epinó. Del epinó. Yo Cuéntanos sí, la verdad. primero, cuéntanos. Bueno, yo creo que al final, para los que no sepáis, el epinó es un aparato que a mí me recuerda mucho al aparato de la tensión, ¿no? Tiene un relojito en el que tú vas apretando y vas subiendo la presión, y entonces va atado a un globo, y el globo te lo tienes que meter en la vagina, ¿vale? Entra siendo pues un globo así de 5 centímetros, y cada vez que entrenas pues vas entrenando para que vaya subiendo ese tamaño del globo pues hasta que tú puedas, ¿no? Y entonces tiene varias funciones. Una de ellas es la propiocepción del suelo pélvico, ¿no? De entender el sostén y de aprender a relajarlo y a controlarlo y a regular la respiración. Y la siguiente función, que yo creo que es aquí donde más viene la controversia, o sea, epinó se llama epinó por episiotomía, no. ¿Vale? Ya está mal el nombre. Claro, o sea, es como... Que luego lo vamos a aclarar la segunda eso. función que quiere tener el epinó es que tú puedas empujar esa bola en un pujo espontáneo en expiración, que sabemos que es el que menos daño hace al suelo pélvico, y cada día vas entrenándote a expulsar, ¿no? a sacar una bola más grande, para evitar el desgarro el día del parto. Esa es un poco la idea que tiene. Controversia que decía Laura, pues al final se han hecho varios estudios, hay un par de estudios que dice que, bueno, que puede tener beneficio, que se reduce las episiotomías y tal, y hay otros estudios que dicen que no tienen ninguna evidencia y en el que se ha visto que no hay ninguna relación entre el uso del epinó y el reducir desgarros y reducir episiotomías. Hace unos años el problema era que estos estudios los hacían las compañías que vendían el epinó. Y entonces al final, claro. Pues... se le iban los datos, ¿no? Claro, un poco. Un sesgo de interés, que Y se también llama. había estudios que los hacían los profesionales que recomendaban el epinó. Y evidentemente, si yo soy una ginecóloga o una matrona que te recomiendo el epinó y que te practicamos el epinó durante, ¿no? Es muy importante el epinó, si alguna lo vais a utilizar en casa o vais a ir al fisio, solo se puede utilizar a partir de la semana 37 de embarazo, cuando el bebé ya está a término, ¿vale? Evidentemente esa matrona no te va a hacer una episiotomía a la primera, o sea, va a evitar por todos los medios una intervención para que un poco esa es la relación, ¿no? Causa-efecto. Si yo te recomiendo un aparato, voy a intentar que funcione. Dicho esto, creo que es una cuestión muy personal, y para mí, Elena dice que soy fan porque yo lo utilicé en mi primer embarazo y me ayudó mucho a esa parte de la propiocepción y a controlar bien el pujo en expiración, aprender a hacer el pujo en expiración, que era una cosa como que me salía como al revés, ¿no? Y al principio no me gustaba nada. Y Borja, mi marido, me decía, ¿ya te vas a hacer globito? Digo, me voy a hacer globito. Entonces me iba todas las tardes un rato y yo acabé con 21 centímetros de globito, y entonces gané una propiocepción fenomenal, y a mí me sirvió mucho eso. ¿Me previno el desgarro? No me lo previno, porque era mi primer bebé, los músculos, pero es verdad que, bueno, tuve el perineo íntegro, pero me dieron los puntos internos vaginales, que ahora hablaremos, que son muy comunes, y que son, pues bueno, no tuve ningún problema luego de recuperación, ¿no? Pero me gustó mucho esa parte, y a mí me dio esa propiocepción. Es de decir que en el segundo embarazo no me apeteció nada, no lo usé nunca, y tuve un perineo íntegro ni 1.0 puntos. Entonces, bueno, pues ahí un poco es a nivel personal lo que la mujer le eso. Pero es verdad que o sea, el conocimiento anatómico propio de la mujer, muchas mujeres no saben cómo es su vulva, Claro. ni cómo es su vagina, ni cómo es su periné, ¿no? Es como, pues es un poco un ejercicio igual que el masaje, que hablaremos ahora, de autoconocimiento, que a mí me parece guay. Al principio de usarlo era como, ¿qué estoy haciendo? Esto no me resulta cómodo, no me... y vas cogiendo confianza. Sí, bueno, es importante porque nosotros nos esforzamos mucho en transmitir mensajes con evidencia, que la revisión de 2018 de la Cochrane y PubMed dice claramente que falta investigación y que no es concluyente, o sea, y que hoy por hoy no hay evidencia de que el uso del epinó disminuya los desgarros. Dicho esto, ahora vamos a hablar más del tema de la propiocepción, porque a mí me parece que es lo verdaderamente interesante del método.
También hay otra cosa muy importante, fijar, el Epinó es un aparátulo relativamente antiguo que se enmarca en un contexto en el que había un error muy grande que yo creo que ya tenemos resuelto, y es la idea de la episiotomía, de hecho se llama epi, no desgarro, no, se llama Epinó. Entonces la idea de que la episiotomía se hacía cuando el profesional consideraba que el periné no iba a dar. Y esto hoy sabemos que es un error, ¿vale? La episiotomía no está indicada, que luego hablaremos, no está indicada por sensación de que se va a desgarrar. La episiotomía tiene otras indicaciones, luego hablamos. Entonces, es muy importante que el trabajo del periné no tiene nada que ver con la episiotomía, por tanto, ¿vale? Siempre hacemos la broma. Para evitar las episiotomías lo que hay que hacer es esconder las tijeras. Es decir, elegir bien al equipo, ¿vale? Porque la episiotomía tiene una indicación que tiene que ver con el sufrimiento fetal o como mucho con el parto instrumental, pero nunca con esa sensación de si el periné da o no. Si la sensación es de que el periné se va a desgarrar un poco, lo que hay que hacer es protegerlo y dejar que se desgarre, que este es el gran cambio. Entonces, bueno, esto viene porque es algo más antiguo, de una época en la que teníamos esa idea, ¿no? Y luego otro elemento que para mí es muy importante, que es lo que a mí hace que yo no sea muy partidaria personalmente del Epinó, es que este concepto de manipular, de dar de sí la vulva en un momento, o sea, completamente fuera del entorno, del contexto del parto, pues a mí me rechina en plan en el estómago, o sea, ahora no hablo de evidencia, ahora hablo, o sea, es decir, el parto es el parto, es como decir, voy a probar, o sea, bueno, el parto es el parto y tiene un contexto emocional súper importante, tiene un contexto hormonal fundamental que hace que los tejidos estén mucho más distendidos, la vagina más blanda, un montón de fluidos y flujo que hace que eso... bueno, pues es un contexto totalmente diferente. Entonces, a mí, o sea, visceralmente, recrear esa situación, pues no me cuadra. También el parto tiene una serie de ritmos, ¿no? Que son muy difíciles de imitar en otros contextos, ¿no? A lo mejor con este tipo de dispositivos. Sí. Pero claro, pero también siempre hablamos de que el parto es muy mental, ¿no? Y de que hay que entrenar mucho la mente, y de que hay que quitar los miedos y perder los miedos. Entonces, una mujer... tenemos muchas mujeres y muchos tipos de personas y de pensamientos y de miedos, y el miedo es libre, que tiene miedo a que su bebé pase por su vagina, porque, ¿no? O que tiene miedo al desgarro, o que tiene, ¿no? Creo que puede ser muy beneficioso. Si consigue avanzar como tú esos centímetros, pero y si no los consigue avanzar, ese es el riesgo, es que también eso puede mandar el mensaje de no va a dar porque a mí esto me duele mucho. Claro, en ese caso yo recomiendo a este tipo de mujeres que vayan a un profesional, en este caso los fisios, las fisios que se dedican, especialistas en suelo pélvico, casi todas trabajan con Epinó. Sí, pero que incluso quizá habría que decir que si tú no consigues avanzar, aunque no tengas sí, no quiere decir que luego no es decir, que hay que entender que o dicho de otra manera, que lo que tú vas a poder avanzar con un Epinó no tiene nada que ver con lo que tú vas a poder avanzar en un parto, ¿no? No, claro, la que yo creo, me acuerdo, es que no me acuerdo exactamente, pero yo creo que la cabeza de mi primer hijo me dio 33 centímetros o 34, o sea, no tiene nada que ver, me dieron un puto, o sea, no es exactamente, está el cuerpo preparado, pero creo que sí que tiene un poco de beneficio el hacerlo fuera del contexto para ese tipo de cosas. Porque... Llamada de urgencia de nuestra unidad, sabéis que estamos localizadas 24/7. Nunca no se ve mejor. Vale, esto desde luego lo que sí que nos quedamos, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es con esa idea de propiocepción, ¿no? De tocarse, de notarse, de saber qué tengo ahí y cómo es. Entonces, bueno, una posibilidad sería de Epinó. Claro, yo personalmente, el masaje perineal en este caso, creo que sería, o sea, me gusta un poco más, pues porque es un poco más manual, porque no interviene un aparátulo. Claro. Me pasa igual con la lactancia, o sea, hay que pensarse mucho antes de meter un relactador, un extractor, no sé qué. O sea, hay que procurar darle a las mujeres normalidad y naturalidad. Entonces, en esa línea es que prefiero que te lo haga tu chico y que de paso igual hasta lo paséis bien al final, o que te lo hagas tú, o incluso que te lo haga un profesional y tú notes, ¿no? Con las manos, con los dedos. Ya terminando en el Epinó, a mí el Epinó como tal, o sea, el patentado, ¿no? El que se llama Epinó, me parece un aparato... del demonio. Sí, como feo, grande, que no te da, ¿no? Yo utilicé uno que se llamaba Anibol, que era muy mono y así rosita y muy... O sea, que creo que también el packaging es como... El marketing también. Claro, o sea, que
un poco más cercano. Pero bueno, que es un poco para que sea la que lo quiera comprar, que hay más marcas y que se pueden informar. Pero sí, también va mucho con la mujer. Es que hay mujeres que a lo mejor están escuchando esto y dicen tú, uy, a mí esto me apetece ver a ver ese globo, a ver cómo va. Y otras mujeres dicen, perdona, o sea, me voy a meter yo nada por ahí. Claro. Entonces, bueno, que ya está, que eso, saber que la evidencia pues es muy justita y que casi nos gusta más por el tema de la propiocepción, pero bueno, que cada mujer es un mundo. Yo creo que, vamos, si tenemos que recomendar algo sería el masaje perineal. En realidad yo si tuviera que recomendar algo sería, o sea, solo si recomendara algo para el periné sería hidratación. Me parece que es lo más importante, o sea, que va con el masaje, ¿no? Porque el masaje lo utiliza, ahora lo hablamos, o sea, quiero hablar todo, sale todo el cerebro rápido. Dale al masaje. Dale al masaje, ¿cómo se hace el masaje? Pero es como, para mí, la cosa principal del masaje es la hidratación. Yo siempre le digo a las mujeres con las que hacemos preparación de parto, cuando tenemos la piel seca, la piel se abre, se agrieta, se desgarra, ¿no? Está como tirante, y cuando está hidratada, nutrida, es como que fluye mucho más muchísimo. elástica. Claro, mucho más elástica. Entonces, lo principal que es la hidratación, cortamos. No. Ya volvemos. Pues lo principal que es la hidratación es el primer paso del masaje. Luego el masaje... Ya nos lo cuenta Victoria. Claro. Ah, es verdad que estamos con los... Hemos Venga, dale, siempre he hablado de que hay que hacerlo con hidratación. Eso es. Con un aceite de almendra, Y que, de rosqueta, eso de es, que y ellas que el quieran. masaje tiene un poquito más ahí, sí, un poquito más de evidencia. Vale, sí. Sí, el masaje parece que es como algo menos controvertido, ¿no? Que el dispositivo del que habíamos hablado. Y bueno, tiene mucho que ver también con la propiocepción, ¿no? Que es fundamental también para el momento del parto. Mucho que ver también por los movimientos que implica con la vascularización de los tejidos, el aumento de la elasticidad. No, a mí tampoco me gusta, ¿no?, asociarlo con esa prevención como tal de la episiotomía, que muchas veces si os entráis a informaros sobre el masaje es de las primeras cosas que quizá vais a encontrar, sino más en relación con ese aumento de la elasticidad y también con la recuperación en el posparto, con una disminución del trauma, del dolor, ¿no?, más implicado en esa parte de la recuperación. Sí estaría indicado empezarlo con algo más adelante, ¿no?, que el epino. De hecho se recomienda para que realmente tenga, ¿no?, pues una funcionalidad buena a partir de la semana 32, 34, ¿vale? Y bueno, nosotras en la preparación al parto lo solemos explicar los pasos, implica una serie de pasos externos y una serie de pasos internos. También es interesante porque implica muchas veces a la pareja, que también pues participa de ello y es más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, por todo lo que rodea, pues sí es una técnica que es interesante. No sé si habéis hablado un poco de pues ese tema del aceite, ¿no? Poder hacerlo con higiene de manos, un aceite que nos ayude a poder pues hacer todos los movimientos que implican sin dolor, porque no para todas las mujeres es un masaje agradable, de hecho no tiene ese fin, ¿no?, de que sea un masaje como tal placentero, porque sí que aplica una serie de presiones para que sea útil y no a todas las mujeres les resulta cómodo o agradable. Y la verdad que está bien, tiene pocas contraindicaciones, sí que está indicado pues tener pues precaución en mujeres que tienen varices vulvares. Sí que hay una contraindicación en contextos de infecciones vaginales o urinarias. Siempre hay que hacer los pasos lejos de la uretra. Y bueno, de 9 a 3, ¿no? Yo digo, como si tuviéramos un reloj y en la parte baja de la esfera sería lo único que trabajaríamos, que es la parte del periné. Eso es. ¿No? Que para los que no nos estéis viendo y estéis escuchándonos, que es más difícil de... Lo has dicho muy bien, como un reloj. Como si tuvieras un reloj donde el clítoris está... Claro, las 6 es la el clítoris, no, perdona, el capuchón del clítoris, que ahora ya sabemos todos muy bien que el clítoris es mucho más grande. Claro, pues ese sería las 12, ¿no? Y la horquilla del periné serían las 6 de la tarde, que sería justo lo que está en paralelo con el ano, ¿no? Eso es. Y esa es la parte que hay que trabajar de 9 a 3. Eso es. O incluso de 4 a 8, más bien. Porque arriba más ya bajito, llega, ¿no? sí, un poquito más abajo. Poco, Sí, esa parte. de 4 a 8. Eso es. Normalmente se aplican unas presiones desde la parte externa que van desde ese periné hacia el lateral, desde ese periné hacia arriba y hacia abajo. Es gracioso porque no nos posiblemente no nos estaréis viendo y estáis escuchando ahí en el coche mientras llegáis al Desde trabajo. ese periné hacia Pero arriba. Vicky está ahí con sus dedos haciéndose un masaje. Que como sale en el vídeo, pues eso, y luego hay unos pasos externos, internos, perdón, que consisten pues en esa aplicación de presiones pues a las 4, 5, a las 6 y entre las 7 y las 8, ¿no?
Y bueno, pues consiste un poco en esto, no tiene Hay mucho muchos más vídeos por ahí que lo misterio. explican. Yo siempre Sí. les recomiendo que un momento bueno de hacerlo es después de la ducha, ¿no? Sales de la ducha, te das tu crema, te das tu hidratación y puede ser un buen momento de higiene, tenemos las manos limpias, tenemos el cuerpo limpio, estamos hidratándonos Claro. y normalmente nos duchamos a lo mejor antes de ir a dormir, que también es un... ¿no? Quizás estás un poco más relajada. Claro. Que Sí. serían como 3 veces a semana o algo así. Bueno, yo al o principio- diario. Sí, como de 32 a 35 3 veces por semana y a partir de la semana 35 yo les recomiendo diario. Diario. Yo les suelo decir casi todos los días, porque seguro que Que se te olvida. que no, que no, Claro, que se te te da la olvida, que vida. se te quiere olvidar. Bueno, el caso es que no es algo obligatorio, es algo recomendable y que como todo tiene que ser cada mujer que decida, ¿no? O sea, a algunas le Yo creo que parecerá las mujeres fenomenal. primerizas, o sea, Se lo primíparas ocurran más, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, tienes más tiempo para hacer toda tu preparación, tu todo y no, y va con tu nido y con tu bolsa de preparación al parto y con tu todo va el masaje perineal y tus deberes y tu libro que te has leído y de lactancia y de todo y de, ¿no? Y cuando ya tienes más hijos, pues ya... Pero a la vez tu perineo no necesita ya Todo- mucho masaje. Claro, está ya todo apañado ya. Es todo masajeado, pero sí. Entonces, pues eso, que no es algo obligatorio, que cada mujer encuentre la técnica que le va, lo del ejercicio, sí que es eso, rutinas de ejercicio para trabajar elasticidad de pelvis y... La pelota que también funciona muy bien, ¿no? Eso El es. pilates, el yoga, toda esa parte Todo de eso siempre, estiramientos. eso ya va a trabajar periné. Yo esa Luego pa- estaría bueno, el perdón. epino. No, vale. Esa parte de trabajo, ¿no? De ejercicio físico, yo siempre, pues en cualquier tipo de actividad, bien sea pilates, bien sea cualquier otra cosa, siempre digo que vayan a lugares y lo practican en centros en los que realmente no sean conscientes de esa activación del transverso, de que sean respetuosos, ¿no? Con el suelo pélvico, porque no es la primera vez que a lo mejor en una clase ves, cojo aire por la nariz, suelto, y nadie sabe realmente lo que está haciendo. Total. Y la mitad de los ejercicios se hacen en apnea al final porque no eres capaz de coordinar. De hecho, lo ideal es que en el embarazo tú vayas a más clases que están dirigidas por Claro. por un fisioterapeuta especializado, ¿no? Sí. Nuestra fisio Amaya, que trabaja con nosotras en el equipo, tiene sus clases de pilates en el embarazo, en Claro. posparto, hipopresivos, de todo un poco dirigido. Que si alguna está interesada, pues nos escribís al WhatsApp y os damos su info, ¿no? Pero sí, es muy importante. Claro, porque si no, lejos de encontrar beneficios, al final acabas un poco ¿no? encontrando lo contrario. Entonces, yo eso sí lo veo muy interesante de recordar. El caso es conocerse, ¿no? Sí. O sea, currárselo, conocer tu cuerpo Sí. y saber un poco qué tienes por ahí. Pero todo esto da igual, no da igual, vale para Claro, algo, si no hay vale, no hay estamos mucha como que sí, evidencia que no. no hay mucha evidencia tampoco de... Estamos hablando, no nos olvidemos también de prevenir los desgarros, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, pues no hay una evidencia muy radical, de hecho no hay ninguna evidencia con respecto al epinó. La evidencia con respecto al masaje, pues es justita también, la hay, pero tampoco es súper clara. Entonces, al final, lo que sabemos que afecta más, que puede prevenir más, bueno, la más importante en realidad son las condiciones físicas de la mujer, incluso las características, las condiciones del tejido de esa mujer, ¿no? Hay tejidos mucho más elásticos y otros menos. Es decir, que una parte muy importante viene de serie y no es modificable, desgraciadamente. Esto también viene de serie, aunque no viene de la mujer, es por ejemplo el tamaño del bebé. No es lo mismo parir un bebé de 4 kilos que uno de 2,800. Pues no es lo mismo, para nuestro perine no es lo mismo. Pero dentro de todo lo que podemos modificar, lo que está demostrado que es más determinante, en realidad son las condiciones que se dan en el parto, ¿vale? Es decir, el tipo de parto, cómo se plantea, pues los tiempos, ¿no? El poder parir, por ejemplo, en posiciones favorables, posiciones verticales, el que no haya una dirección de pujos pues descontrolada o demasiado intensa, sino idealmente una mujer con propiocepción empujará lo que necesita, cuando necesita. Aquí nos vuelve a aparecer la epidural y la no epidural, pues también para esto es una ventaja, ¿no? El que la salida de la cabeza del bebé sea lenta. Al final, el estar acompañado de un equipo, ¿no? que favorezca esta progresión fisiológica del parto, las posturas y todo esto, al final eso es más determinante que muchas otras cosas que podamos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué postura es vuestra favorita? ¡Qué fatal! Wow. No, muy Nos bien. conocemos. ¿Qué postura es vuestra favorita en respecto a creáis vosotras que menor impacto tiene en el periné a la hora de dar a luz?
Mira, yo no tengo favorita esa, pero sí tengo antifavorita. Cuando tenemos una mujer primípara que sabemos que tiene un suelo pélvico fuerte porque está sin estrenar, un periné fuerte porque está sin estrenar, yo sé que, una postura en la que se hace muchísima presión, muchísima fuerza, es en cuclillas. En cuclillas porque además, bueno, hay muchísima presión, aumenta muchísimo, además ella se hace un autocristeller, ¿no? Ella al empujar está utilizando también mecánicamente, la prensa está, pero literalmente se está plegando y hace muchísima fuerza. Entonces nunca mantengo esa postura para el final, ¿vale? O sea, esa postura es maravillosa para pasar el estrecho inferior, el tercer plano, que es la parte, ahí necesitamos muchísima fuerza para pasar eso, entonces utilizo eso, o sea, le animo, le propongo que pruebe esa postura y va fenomenal, pero una vez que ya asoma, ¿no? Entra en el cuarto plano, le animo a retroceder, volver a la silla de partos, volver a una postura más reclinada o una cuadrupedia o lo que sea, pero esa postura, por ejemplo, no es muy favorable para el final porque es fácil que aquello pegue un petardazo y se lleve por delante el periné. Sobre todo porque influye mucho también para el periné la rapidez con la que sale el niño. Sí. Entonces, ahí como estamos hablando de que hacemos el doble de fuerza, el parto es más rápido y el periné no le da tiempo a descenderse cuando el bebé corona, que eso también es muy importante, ¿no? Cuando nace el bebé, que siempre lo decimos, es como llevas empujando una hora, media hora, 2 horas, ¿no? Lo que tu cuerpo necesite y tu bebé necesite para bajar y rotar y tal, y de repente te dice la matrona, ¡no empujes! Y tú dices, ¿cómo que no? O sea, tengo un melón aquí, porque claro, no olvidemos, y sobre todo si está, incluso con epidural, la sensación es tan fuerte que se nota muchas veces. Esa presión. O sea, esa presión. ¿No? El famoso anillo de fuego que es el, ¿no? Sí. Y yo siempre les digo, venga, vamos a imaginarnos la tarta de cumpleaños de tu bebé que van a hacer y ya tienes aquí delante de ti la tarta de cumpleaños con 12 velas, ¿no? Y las vas a soplar todas, ¿no? Y ¿no? El soplo cortito y tal, porque es que cuando soplas no empujas, o sea, no puedes soplar y empujar a la vez. Entonces es como muy guay, le das ahí al cerebro ¿no? Y ese es el objetivo básico, es que ese periné esté un ratito con la cabeza ahí coronando para que tenga el tiempo de extenderse y de elastificarse. Volviendo a la posición, a la postura, a mí me parece que en un parto en tierra, mi postura favorita es de lado. Los laterales, sí. A mí también me gustan. Yo di a Alejandro, a mi primer hijo, de lado, porque al final el periné está libre, o sea, el sacro está libre, el periné está libre, en la cuadrupedia está muy bien porque también está libre, pero hay más tensión, tú bajas más el culete y se parece más a hacer más presión. Y hay más tensión que de lado está como el tejido como más suelto, si dijeras, ¿no? Relajado. Más sí, relajado puede ser, pues sí. Y en el agua, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo cuando empecé a trabajar pues, con los partos en el agua, claro, con ese calor, ¿no? Que aplica el agua en esos tejidos, sorprende mucho la disminución de aparición de desgarros más importantes, ¿no? Es que el agua es maravillosa para el periné. Sí, yo, vamos, dentro de los beneficios de la bañera siempre aclaro porque me parece súper interesante también. De hecho, vamos a cambiar un poco el orden de las cosas, pero creo que es muy importante entender que en un parto en el agua no es el único contexto en el que no vamos a ayudar a ese periné, ¿no? El parto en el agua, la mujer está en el agua y el bebé va a nacer sin ningún tipo de ayuda y sin ningún apoyo a ese periné, porque el agua en sí misma, lo que dices, el calor del agua y la hidratación del agua en sí misma hace de sostén del periné, ¿no? Y es un único escenario en el que idealmente vamos a hacer el parto que se llama hands-off, ¿no? Ese bebé. El resto, los partos en tierra, lo que te vamos a recomendar, y evidentemente siempre con vuestro consentimiento, es el soporte de ese periné con una gasita o con una gasa de agua caliente, incluso, que va a hacer como ese mismo efecto, ¿no? Y eso me lleva a una cosa que tengo muchas ganas de explicar y de hablar y de que conozcáis, que es el Oasi Care Bundle, que diréis, ¿qué coño es eso, no? Pues es el Obstetric Anal Sphincter Injury, como una serie de medidas que puso, no se inventó, porque como yo digo, o sea, simplemente juntaron una serie de medidas el Royal College of Obstetricians and Gynecologists de Londres, de Inglaterra, se dio cuenta de que había como muchos desgarros graves y dijeron, vale, pues ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Cuáles son y qué medidas vamos a poder implementar para reducir ese tipo de desgarros, ¿no? Y una de ellas fue el que siempre en todos los partos en tierra
pongamos soporte en ese periné con unas gasitas. De hecho, la recomendación es que se ponga soporte en el periné, no solo sujeción, sino sujeción y hacer como un poquito de pinza así para darle ese hueco, y soporte en la parte de arriba como de la cabecita del bebé. Para las que me estáis viendo, es como pinza y como poner la mano para que simplemente que esa cabecita no salga disparada, ¿no? De golpe, que se vayan haciendo, ¿no? Y son como 4 medidas, esa es una. La primera sería información a las mujeres durante el embarazo sobre los tipos de desgarro, que ahora os los vamos a explicar, para conocer, muy importante, perder el miedo y conocer los tipos de desgarro, y que en el posparto reconozcas, ¿no?, diferentes síntomas y puedas pedir ayuda, muy importante. Y otra medida es que se examine bien la vagina y el ano después de dar a luz para que no se nos pase ningún desgarro, ¿no? Porque vieron que había veces casos de mujeres que era como periné íntegro, porque lo que viene siendo la piel, ¿no? El periné estaba íntegro, pero había un desgarro interno que nadie había visto, y eso me parece inadmisible, ¿no? O sea, al final es muy importante pero entonces nada, o sea, si os da curiosidad, pues lo podéis buscar, tiene vídeos, tiene explicación y tal, y es muy guay. Entonces, como parte de lo así, parte de que a nosotros nos parece muy importante que conozcáis y perdáis el miedo a los desgarros, creo que os podemos... Sí, claro. Los desgarros, nosotras y la clasificación oficial no lo hemos inventado nosotras. Habla de 4 grados, ¿no?, de desgarro. Un primer grado, que para nosotras son los que más vemos, ¿no?, los más frecuentes, que son pequeñas laceraciones, los desgarros de primer grado, que afectan pues a la mucosa muy superficial de la vagina y en algunos casos a algo, ¿no?, a alguna parte de la piel del periné. Son desgarros que muchas veces, si los bordes están bien aproximados, si no tienen un sangrado importante, que son desgarros que muchas veces ni se llegan a suturar. Los desgarros de segundo grado, que no llegan a ser desgarros importantes, pero ya que sí que implican algo más, ya pues tienen, ¿no?, como añadido los músculos de toda esta zona, ¿no?, que está debajo de la mucosa de la vagina. Hay desgarros de segundo grado más o menos profundos, pero bueno, es esa zona muscular. Desgarros ya más importantes son los de tercer y cuarto grado, que ya afectan a todo lo que tiene que ver con la parte del ano, ¿no? Los de tercer grado afectan al esfínter del ano, y los de cuarto grado, que son ya desgarros más serios que tenemos que revisar muy bien, son los que afectan a ese esfínter del ano y además a la mucosa rectal. Claro, o sea, para que creo que la explicación como fácil es que el tercer grado afectaría al esfínter, o sea, veríamos las fibras del esfínter, pero no toca el esfínter sigue íntegro, y el cuarto grado es una apertura abierta en el esfínter, y esos tercer y cuarto tiene que suturarlo siempre un ginecólogo, y muchas veces hay que ir a quirófano, poner anestesia, evidentemente. Pues si la mujer no se ha puesto anestesia epidural durante el parto, a veces se lo tiene que poner para el desgarro, y la técnica es que van suturando capa por capa. Claro, por plano. Y luego es muy importante, luego hablaremos ahora de la recuperación posparto, ¿no? Pero el cuarto grado lo tiene que suturar un cirujano digestivo. Eso es importante también, o sea, cuando se pierde la continuidad del esfínter, para que es una idea, no, cuando tienes un desgarro cuarto grado no puedes cerrar el culete, o sea, claro, ese reflejo, ¿no?, de cerrar el ano, claro, no lo pierdes. Dicho esto, es muy extremadamente. Muy poco. ¿Qué cifras tenemos, Laura? Pues en los datos de último año en nuestra unidad tenemos desgarros graves, un 1% solamente, y como un 80% de los desgarros que tenemos son mínimos, o son lo que has dicho tú, unas pequeñas laceraciones. Sí, grave, que yo creo que ha sido un tercer grado. Tercer grado, sí, cuarto grado no hemos tenido ninguno, de hecho en años. Yo en mis 15 años he vivido uno, muy gordo, pero que fue un estallido vaginal, que sinceramente tuvo más que ver con, o sea, no hubo nada en particular en ese parto para que ocurriera eso. Desde mi punto de vista eso tenía que ver con la vagina, o sea, con los tejidos, la estructura de esa mujer. O sea, es algo absolutamente excepcional. Sí. Uno he visto. De tercer grado he visto más, pero vamos, que de tercer grado hemos tenido pues uno. Sí. Que la inmensa mayoría son desgarros sin ninguna complicación, e incluso el 80% prácticamente son laceraciones. De hecho, el tercer grado se divide en A y B, que la A es como el menos del 50%, es un poco es un segundo grado un poco extendido, ¿no? Que
que se puede incluso reparar en la habitación con la anestesia local. Y ya el tercer grado B, que nos arrimamos más a las cifras del cuarto grado, o sea, muy pocas mujeres que lo tengan. Sobre todo con las medidas de prevención. Volvemos al mensaje del principio, o sea, Claro. que tiene que ser algo absolutamente excepcional, porque estamos diseñadas para eso, ¿no? O sea, tiene que ser algo absolutamente Y nosotras en la excepcional. unidad no lo tenemos, pues porque las posiciones que utilizamos para las mujeres, porque hacemos el apoyo en el periné, porque vamos, ¿no? El bebé, tenemos tiempo siempre, Yo creo que son los tenemos tiempos, tiempo sí. para que el Tiempo, bebé claro. nazca, no tenemos prisa, y también eso es importante. Y estos desgarros, a contra de lo que la gente piensa, muchos desgarros graves de tercer B y cuarto a veces surgen por una episiotomía. Eso es muy interesante. claro. Es Sí. que nos faltaba hablar, no hemos hablado de la episiotomía. No nos queda mucho tiempo, chicas, ¿eh? Vale. Y nos quedan todavía los cuidados. Entonces, de la episiotomía, yo simplemente ya os he mencionado antes lo de que, ojo, que desenganchemos claramente el desgarro de la episiotomía, que son dos entidades totalmente diferentes. La episiotomía es un corte medio lateral, normalmente medio lateral derecho, que hace el profesional cuando fundamentalmente hay un sufrimiento fetal agudo, es decir, el bebé entra en bradicardia. Sabemos cuando cortamos ese periné, esa capa más externa, evidentemente para hacer una episiotomía la cabeza tiene que estar ya bombando, si no, no vamos a solucionar nada, porque el objetivo es restarle unos minutos a ese parto. Con una episiotomía vamos a ganar pues 4 o 5 minutos, ¿vale? Unas cuantas contracciones finales. Si consideramos el bebé está en una bradicardia, consideramos que ese bebé en ese momento está mejor fuera siendo reanimado que dentro, pues evidentemente hacemos una episiotomía para cortar ese final del expulsivo. Es muy importante que se haga cuando la cabeza está ya bombando, porque entonces todo el periné está estirado y el corte que hacemos es un corte menos profundo. Si tú haces una episiotomía con un periné gordo, que llamamos, es decir, cuando la cabeza todavía está demasiado dentro, aparte que no vas a conseguir tu objetivo, porque posiblemente lo que le está frenando al bebé no es ese músculo, sino un hueso, exterior, sino todavía está atascado o frenado posiblemente en las espinas, ¿vale? O todavía tiene un volumen grande muscular que le está frenando, con lo cual no te va a servir. Además de eso, estás provocando muchísimo más daño, es decir, luego se ve muy claro cuando se va a suturar, que es muchísimo más profundo. Sin embargo, cuando haces una episiotomía, cuando se debe hacer, que es en el final con el periné muy descendido, y luego vamos a suturar, nos encontramos con que la episiotomía es un desgarro de segundo grado justito, si está bien hecho. Con lo cual, pues si está bien indicada, está bien hecho, es maravillosa, como todo en medicina, pues es un recurso más que tenemos para mejorar el pronóstico del bebé. Ese es el contexto y solo ese, ¿no? Es un corte limpio y se sutura sin ninguna dificultad, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, tener eso muy claro. Ya no sé si iba a decir algo más de la episiotomía, ¿qué me falta? Yo creo que es interesante a lo mejor algo de la analgesia, que asegurarnos de que cuando lo hagamos lo hacemos bien si es una mujer con epidural, en condiciones en las que la mujer tenga un buen control del dolor, y en el caso de que no la tenga, y evidentemente si tenemos ese tiempo, ¿no? que siempre lo encontramos, poner algo de anestesia Y local filtrar antes un poquito. Que siempre lo encontramos, me de gusta, ¿no? hacerlo. Que hay veces que... Sí, igual que eso, encontramos el tiempo para la anestesia, encontramos el tiempo para el informar. consentimiento y la Eso es, información. eso es. Sí, para contar qué vas a no- hacer. va a ser una cosa muy Exacto. rápida porque es una cosa urgente, ¿no? La episiotomía, si alguien te cuenta la Sí, episiotomía, pero tiene tarda 10 lo mismo minutos. que en agarrar la tijera. Claro, O sea, claro, en los eso es lo segundos que mismo. estás agarrando, buscando la tijera, Lo estás preparando, explicando, ¿no? aparte de todo, que la episiotomía no se hace en cualquier momento, se hace preferiblemente durante la contracción, o sea, para que la cabecita realmente esté lo más apoyada y sea la episiotomía lo menos profunda posible, ¿no? Eso es. Tenemos, ya sé por lo que venía. Claro, ¿qué ocurre? Fijaros, esto, si nos imaginamos una tela, esto explica muy bien una tela. Ay, sí, me encanta eso. Sí, Si tú yo creo coges que una explica. tela y tú a pelo y coges una tela, intentas desgarrarla tirando de dos extremos, no puedes. Pero ¿qué tienes que hacer para hacer un buen desgarro de esa tela? Cortas, haces un piquito, cortas la primera parte de la tela que está, ¿cómo se dice? Completa, que no tiene ninguna rasguño. Cortas y a partir de ahí, si tiras, hace ¡bum! Y se Y va. rompe entera. Entonces, ese es el factor de riesgo de desgarros de tercer y cuarto grado en episiotomías. Va el individuo en cuestión o la individua, hace su episiotomía y de repente sale la cabeza y claro, lo tiene facilísimo para desgarrarse, irse mucho más. Sobre todo si encima se está haciendo un Christeller, se está haciendo un pujo excesivamente agresivo, en vez de que el final sea
sopla y no empujes, en fin, si no se está teniendo el cuidado, y todo esto es un cóctel bastante frecuente, desgraciadamente, en profesionales que no están actualizados, que no entienden esto, entonces te van a meter el pack completo, te hago una episiotomía porque sí, te hago un cristeller, te digo que empujes, no te digo controles, tengo prisa, acabamos y a tomar por culo, con perdón, el periné. Tu culo. A tomar por tu culo, eso es. Y eso se va. De hecho, la episiotomía es el factor de riesgo principal de desgarros de tercer y cuarto grado, con lo cual no permitáis que nunca nadie os diga que os hace una episiotomía para prevenir un desgarro, porque esta es una frase que ya a nosotras nos duelen los oídos y nos sangran los ojos, es científicamente falsa. De hecho, es mucho mejor un desgarro natural porque las fibras se desgarran en orden, ¿no? En el orden que las fibras se desgarrarían. Entonces, cuando se cicatrizan, hay mucho menos tejido cicatrizante que en una episiotomía, que aunque es un corte limpio, tú estás cortando y no estás teniendo en cuenta las fibras musculares. Y cuando es un desgarro natural, se desgarra exactamente lo mínimo que necesita la cabeza para pasar. Totalmente. Vamos, nos ha quedado claro, ¿no? Vamos con los cuidados, ¿no? Sí, muy claro, importante. El desgarro estamos viendo que sobre todo en un primer parto es inevitable muchas veces, pero este perine que tenemos y la vagina normalmente los desgarros chiquititos y las laceraciones se suele recomponer y recuperar muchas veces de manera la vagina espontánea. es muy agradecida y eso cicatriza genial. Pero bueno, a veces hay que hacer suturas y demás y esos son los cuidados de los que vamos a hablar ahora. Exactamente, nosotras siempre hacemos, ¿no?, como un recopilatorio de cuidados que indicamos a la mujer después del parto. Yo creo que hay que empezar porque no hay que hacer nada en especial más allá de la higiene normal. Nosotras lo que siempre proponemos es que sea una higiene normal, como siempre, secando después a toquecitos, porque una de las claves es que la zona siempre está lo más seca posible, ¿no?, para evitar ese riesgo de infección en ambientes excesivamente húmedos. Eso pues en un posparto con un sangrado, pues lo que requiere es un cambio de compresa frecuente. Se utiliza también para aquellas molestias, a lo mejor sobre todo de laceraciones que están más cerca de esa zona de la uretra. Nosotras recomendamos aplicar durante la micción agua, bien sea con unas peritas que venden ahora, ¿no?, como que sale agua a presión, o muchas veces yo digo, oye, si no os apetece comprar eso, algo más rústico es con una botella de agua hacer un agujero en el tapón o estas botellas de pitorro, básicamente para poder diluir un poquito la orina y que esa urea, ¿no?, genere un poquito menos de y que no te escueza escozor. también. Claro. Exactamente. Luego también hay un o en la producto- ducha. O en la ducha. A lo mejor no aprovechar. Tú te metes en la ducha y con la alcachofa te das ahí Y y ya eso es está. comodísimo. Exactamente, aprovechar la ducha, ¿no? Van a ser Para- 48 horas, lo que Sí, escueza. la verdad es que sí, porque luego son tejidos que recuperan muy bien si se cuidan bien. La blastoestimulina también es un producto que se utiliza mucho en polvo normalmente. Mención especial para nuestro gine Dani, que es Sí. muy fan, yo no sé si Sí, tiene sí. algún tipo de comisión, pero le encanta. Recomendar Funciona, el cine. cicatrizan muy bien. Pero es que funciona. Muchas muy bien mujeres como nos dan buen cicatrizante. feedback. Sí. Y no sé si se os ocurre algo más. Yo os digo que puedas se sequen a toquecitos con el papel Eso es, como eso es. papel de cocina, ¿lo habéis dicho ya? Lo del tío, secarse a toquecitos sí, lo del sí. papel de cocina no. Porque el papel higiénico como que deja más resto, entonces sí, el papel es de verdad. cocina es más, ¿no? Yo soy más de felpa. Y luego dejarlo, o sea, si tenéis la oportunidad de después de la ducha, después de tal, poner una toalla o un empapador en la cama y estar un ratito al aire, al final Que corra el aire, que por corra el el chachi. aire un poco, es agradable y al final en todas las heridas lo ideal es que el seca al aire. Sí. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta signos de infección, ¿no? Sí, Si alguna el olor, si es envejecimiento. como está muy caliente al tacto, si lo veis muy rojo, si supurara pus, Una presión. nos pudierais así, sentar, o sea, al final esto estamos viendo que en 15 días la recuperación es casi, ¿no?, a nivel Sí. de la herida. Los puntos son puntos que se reabsorben solos, que eso es importante. Compresas de algodón, que no sé si lo hemos dicho, Ah, las sí. compresas Sí, sí. posparto, que son Importante. como un poco incómodas, que son muy gorditas. Sí, que es pero como la primera también- semana. Que no tengan son plasticurris, importantes. que no sí, hay hagan más plásticos, humedad. ni Evax, productos no. químicos, ni nada. Eso sino es. de Y yo algodón. siempre digo una cosa con respecto a celulosa. a los desgarros, que es que sean conscientes y no les da miedo de lo que hay abajo. Porque muchas veces te dicen, pues que no puedo ir al baño porque es que me imagino que voy a hacer caca, voy a apretar y va a estallar, ¿no? Y muchas veces son las parejas las que advierten de, oye, que no está tan mal, no sé qué te estás imaginando, ¿no? Entonces, que si no tenéis miedo, pues que también con un espejito vosotras mismas seáis capaces de ver que lo que probablemente hay ahí abajo es mucho menos de lo que una se Es muy imagina. importante, incluso las parejas, incluso, ¿no?, ver la evolución, sobre todo, ¿no?, me duele un punto, me duele otro, ¿no? Es importante.
conocerse. Iba a decir que es importante, yo es una cosa que suelo decir siempre cuando hacemos la visita de parto, Sí. que el ano y la vagina son dos estructuras totalmente diferentes, que están muy cerca, pero es que se dan la espalda, porque de hecho las fibras musculares son independientes. Entonces, que no tengáis miedo, aunque sintáis el dolor, o sea, claro, al hacer caca vas a notar la molestia porque se mueve, empuja, digamos, los puntitos que tenemos en la vagina, pero podéis empujar todo lo que necesitéis porque estáis empujando con otra cosa. Con otra estructura, sobre todo porque es una complicación del posparto que tiene muy poca gracia, que es ¿cómo se dice eso? El estreñimiento. El estreñimiento. Entonces, otro día hablamos de estreñimiento, pero que los puntos o la molestia, la sensación de que te duele un poco cuando empujas, no os impida empujar, porque no se va a romper nada, no se va a abrir nada, al revés, realmente encima lo está juntando, porque, ¿no? En fin, vamos a ver. Sí, luego también esas medidas de que las piernas cerradas, ¿no? Un poco estar en casa. Posiciones un poco laterales, ni mucho tiempo de pie ni mucho tiempo sentada. Claro, ni apoyada todo el día en el periné, eso es importante. Y luego yo creo que ya podemos terminar con un poco después de la cuarentena, ¿no? Cuando ya vas a la revisión posparto a las 6 semanas y ya te dan el alta, pues que sigamos cuidándonos, sigamos cuidando nuestra vulva y de nuestra vagina, de nuestro tejido. Si tenemos cualquier dolor o incontinencia, evidentemente, cualquier dolor o el dolor al volver a tener relaciones sexuales, o dolor hacia ejercicio, pues que lo consultemos. Pasado un tiempo prudente, ojo, que os asustáis muchísimo. Al día siguiente del parto, la primera semana, dos primeras semanas, es normal tener incontinencia. Un poco de sensación. Sí, eso sí es muy importante. Los primeros 3-4 días es importante porque los músculos están en huelga y ahí, ¿no? Eso es muy importante. Pero no, a partir ya volvemos a retomar la vida, pasa la cuarentena, empezamos otra vez a hacer el ejercicio, ¿no? Ese tiempo. Y para mí, muy importante, una revisión. Pues si es por ginecóloga, pues si es por fisio, pues no, la típica revisión de suelo pélvico, que ahora iba a decir está tan de moda, pero es una moda muy buena, muy guay, que gracias a Dios, esta moda. Que se esté perdiendo el tabú de que nos cuidemos después de, ¿no? Mi abuela, ¿cuántos yo? Tuve 4 hijos, ni un punto y no sé qué, pobrecitas, ¿cómo estarían ahí? En fin, muy importante esa parte, esa revisión. Pero sobre todo que vosotros os conozcáis y sepáis, no tenéis ningún problema, todo está normal y todo está fenomenal, el cuerpo evoluciona muy bien y cura muy bien, que es guay la moda, pero que no que el cuerpo está preparado también para recuperarse. Sí, que hay que tener las necesidades de una mujer, de unas y otras mujeres no va a tener nada que ver. La mujer es súper deportista, claro, que está deseando volver, pues es que nada más termina la cuarentena, va a querer ir a una valoración, va a querer empezar a trabajar. Claro. Eso se puede hacer, pero es igual de natural, de normal y de bueno esperar 3 o 4 meses, la mujer que esté más tranquila, que no tenga esa... para dejar a ese periné, a ese cuerpo, sí, que claro, avance en su autorrecuperación. Totalmente. Y luego trabajar el suelo pélvico, ¿no? Después de la vuelta a la vida normal, creo que es muy importante valorar la diástasis, valorar un poco... Tenemos los dos episodios anteriores hablando de todo esto con un fisio experto. Es muy importante. Y luego un último tip que sería el seguir, igual que el masaje perineal lo hemos hecho en el embarazo, pues en el posparto también se puede retomar un poco para ablandar esas, sobre todo mujeres que tengan tensión, que tengan dolor, para ablandar esa cicatriz, ese tejido cicatrizante, con tu rosa mosqueta, con tu aceite, e incluso con un vibrador, dar como en ese tejido cicatrizante, perder el miedo otra vez de volver a la sexualidad, como yo digo, volviendo a ser adolescente, empezando por vosotras mismas a reconocer esa parte, esos puntos, a quitar el miedo y a darle elasticidad a los tejidos. Y con eso yo creo sí, se nos ha hecho el capítulo un poco largo, pero creemos que igual lo vivimos en 2, que teníais mucha información, o sea, que teníamos mucha información que daros y esperamos que os sirva mucho. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas nuestras redes y llamarnos a nuestro teléfono, que siempre hay alguien que lo va a coger, aunque estemos grabando. Muy bien, gracias. Adiós. Chao.